Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 8, es una epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 8. Vamos a leer, yo quería leer todo, pero bueno, vamos a tomar una porción. Verso 12 en adelante hasta el 15. ¿Lo tenemos todos? 8, 11, 12, perdón. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. El 14, ¿cómo dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Una vez más el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Puede sentarse, por favor? Hoy el tema es, es una pregunta. ¿Eres hijo de Dios? Pregúntale a tu vecino, ¿eres hijo de Dios? Al terminar la prédica usted sabrá si lo es o no lo es, ¿verdad? En primer lugar quiero decirles que no es ser cristiano. Por ejemplo, solo por el hecho de ser humano no es uno cristiano. Los antiguos, los viejitos decían, pobre cristiano, mataron a 2 cristianos, por allá se perdieron 2 cristianos, o háblame en cristiano. Pensaban que solo por el hecho de ser humano ya era uno cristiano. No es cierto. Otra, que porque son hijos de cristianos, no, el cristianismo no se hereda. La Biblia dice que la salvación es personal. ¿De acuerdo? Yo tengo hijos, ellos tuvieron que también hacer una decisión por Cristo. Entonces, muchas veces no hay gente que piensa que ser cristiano es nada más un decir o un dicho. Un cristiano es un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo surgió este asunto de ser llamados hijos de Dios? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, enseña que la primera vez que se le llamó cristianos a los cristianos fue en Antioquía, porque haga de cuenta que era como un apodo, cristianitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivían como Cristo. Entonces, ahí les empezaron a decir cristianos. Antes, según la Biblia, dice que les llamaban los del camino. ¿Alguien sabe quién es el camino? ¿Quién es el camino? Cristo, ok. Entonces decían los del camino, pero ahora somos cristianos, ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora rápidamente le voy a mostrar por lo menos tres situaciones que lo hacen a uno cristiano. Ponga mucha atención. El número 1, con esto usted entiende esas tres, usted ya la hizo. Número 1, recibir a Jesucristo como su Salvador. Algunos dicen, no, pues no solamente de recibir, ok, es que ese es el inicio. Y se los voy a demostrar con la Biblia. San Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque el primer punto es recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchos que ya hicieron profesión de fe y dicen que son cristianos, y a veces por una novia filistea o un novio filisteo aprenden a persinarse ya de grandes. Quiere decir que nunca fueron hijos de Dios. Entonces, por favor, San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo mismo era Dios. El verso 2, este era en el principio con Dios. El 3, todas las cosas, ¿ya se dio cuenta de quién está hablando? De la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él, es decir, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 11, saltemos al verso 11. Miren lo que dice, a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Era el pueblo únicamente. Jesús venía, según esto, solamente a salvar al pueblo judío. Pero el pueblo judío no le recibió. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos ya lo recibieron? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en Él? Les dio potestad o derecho de ser hijos
de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces usted es un hijo de Dios cuando usted reconoce la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, todo aquel que sin ver ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya la hizo. Y ya el mismo apóstol Juan en sus epístolas dice: esta es la fe. Mire qué preciosa palabra. Dice: esta es la fe que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y cuál es esa fe? Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es su Salvador, ha vencido al mundo. Tú puedes dejar drogas, alcohol, cualquier tipo de pecado, si tú crees que el Señor es. Porque el único que te puede cambiar y salvar se llama Jesucristo. Dios bendiga a los psicólogos y a los psiquiatras, pero muchos de ellos, como son inconversos, cuando tú vienes cargado de pecado y te ministran y te preguntan cosas desde antes que tú nacieras, lo único que hacen es que tu pecado y tus sentimientos de culpa lo enfoques a otro lado. Tú no tienes la culpa, échale la culpa a tu mamá, échale la culpa al sistema, y solamente están buscando cómo desenfocar, canalizar a otros lados las culpas y los pecados, y te dejan igual o poquito peor. En cambio, cuando tú vienes a Dios, el Señor dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. ¿Se da cuenta? Cuando tú confiesas tus pecados a la persona incorrecta, no vas a solucionar nada. En San Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, aquí dice que por cuanto le recibimos, ahora sí, somos llamados hijos de Dios. Entonces, solo porque digan: yo creo en Jesús. Algunos dicen: mis papás son catochos, pero pues son hijos de Dios porque creen en Dios. Pero la Biblia dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan porque no se pueden arrepentir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tampoco una religión te salva. Ya se espantaron, qué bueno. En segundo lugar, tú te vuelves cristiano, te vuelves hijo de Dios cuando naces de nuevo. En San Juan capítulo 3, en la plática del maestro Nicodemo, era un anciano fariseo, principal entre los fariseos, buscó a Jesús de noche. Ahorita no lea, se lo dejo de tarea todo el capítulo 3 de San Juan. Este hombre abordó a Jesús porque tenía una religión y tenía conocimiento de la Torá, tenía conocimiento de los profetas, de los salmos, del Pentateuco, pero no conocía realmente a Dios. Y por eso él viene a Jesús de noche. ¿Se da cuenta? Los que no son hijos de Dios tratan de buscar a Dios a escondidas, de closet. No se manifiestan que son hijos de Dios. Porque una persona realmente nacida de nuevo no le da vergüenza decir que es hijo de Dios. En sus redes sociales no lo niega. En sus grupos de WhatsApp, aunque hayan ahí muchos hijos del diablo, no les da vergüenza subir un texto de la palabra. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Y sin más ni más, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, podrás tener una religión, podrás conocer todo el Antiguo Testamento, pero no puedes entrar en el reino. Y este hombre viejito se espantó y dijo: ¿cómo puede ser que siendo yo un hombre ya viejo, ni modo es que entre en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? ¿Cómo está eso? Es más, mi mamá ya se murió. Entonces el Señor le dice: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Por eso te dije que es necesario que nazcas de nuevo. Y número 3, ¿qué te hace cristiano? Vivir conforme a la palabra de Dios. Si tú dices que aceptaste a Cristo como tu Salvador, porque muchos ahí se quedan, pero vives como te da la gana, pues no eres cristiano. Así de fácil. Hace lo que te da la gana. Algunos hasta creen que son cristianos.
El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice: porque si no obedecen a la palabra, en vano habéis creído. Por eso yo no, le voy a decir sincero, no muy confío cuando dicen 4 se entregaron a Cristo. No me alegra, la verdad. Pero cuando me dicen 4 que se entregaron a Cristo, viera qué frutos se están dando, ahí sí me alegro, ¿verdad? Porque tal vez dejó de fumar marihuana, ya no la fuma, Cristo lo hizo libre, pero ahora la vende. Entonces digo yo, pues ¿cómo? Pues sí las pasa, hermano, tac. ¿Qué pasó? Ya dejó de ser prostituta, pero tiene una red de prostitución. Dice uno, ¿cómo? Entonces en vano ha creído. Dice la palabra: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, ¿qué? Cosechará. El mundo le llama karma. Le cayó el karma. ¿Han oído esa palabrita? Hindú. Hasta las paisas dicen: le cayó la karma. No, la Biblia dice: lo que siembras, cosechas. Y por eso les decía al principio que yo quería leer todo Romanos del 1 hasta el 15. Pero para no distraerlos mucho, pero se los voy a comentar. En la epístola a los Romanos, escuche bien, todo cristiano tiene que estudiar a profundidad el capítulo 8 de Romanos, todo el libro de Romanos. Ahí está toda la vida cristiana en la epístola a los Romanos. Empieza diciendo y concluyendo también acerca de las obras de la carne y acerca del espíritu. Dice: los que viven conforme a la carne morirán, mas si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Ahora, quiero aclarar esto: ni les estoy dando licencia para pecar, ni les estoy diciendo que ya somos puro espíritu. Durante vivamos, hermanos, todo el tiempo vamos a lidiar con nuestra carne. ¿Qué quiere la carne? Pecado. ¿Es delicioso el pecado? Un amén nada más. La bola de hipócritas ni dijeron nada. Claro, si no la gente no lo haría. Los que se embriagan sienten rico el licor, el alcohol, ¿verdad que sí? Cualquier pecado trae placer al cuerpo, no podemos negarlo. Pero cuando Cristo está en ti, entonces prefieres a Cristo. Y repito, ten cuidado de tu propia carne. Vas a lidiar con tu carne todo el tiempo. Se cuenta de una señora que fue al mercado y ahí en la carnicería compró un corte americano, grandote, como de 850 gramos. Y lo estaba asando, cuando le llaman por teléfono. Y empieza a contestar que sí, que la otra persona era una persona muy familiar. Y se le fue el tiempo, minutos, tal vez media hora. Y empieza a sentir el olor de la carne. Y dice: ay, dejé la carne en el asador. Espérate, amiga, luego te llamo. Y le colgó a la amiga. Cuando ella llegó, apagó rápido el fuego. Y no podía levantar la carne, porque la carne se había pegado al comal. Y aparte, si ella lo levantaba, como ella sabía, la carne se iba a deshacer, porque la carne estaba débil. Diga conmigo: la carne estaba débil. ¿Cómo estaba la carne? Débil. Dice que si usted lo levanta ya se deshace, ya tuvo mucho tiempo ahí. Entonces la señora tuvo un plan y trajo una espátula que tenía ahí, lo metió así por abajo con mucho cuidado y levantó la carne. Yo cuando oí esta historia dije yo: qué curioso, porque por las obras de la ley de Moisés nadie será justificado. La ley solamente nos dice qué tan débil es nuestra carne. La ley nos condena porque no se podía cumplir toda la ley. 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Si usted cumplía 612 y fallaba en uno, transgredía todos. Estábamos fritos. ¿Cómo estábamos? Fritos, como esa carne. Entonces, a través del Espíritu Santo, es como esa espátula, ¿verdad? Que va entrando, y el Espíritu sí nos levanta en el nombre del Señor. Por eso dice en Romanos 8:
si viven conforme a las obras de la carne, morirán. Y el apóstol Pablo en sus epístolas toma un tiempo para enseñar, y una palabra que a mí me ha enseñado mucho del apóstol Pablo es cuando él dice: hagan morir en ustedes las obras de la carne. Entonces digo, si el apóstol Pablo nos está diciendo que hagamos morir las obras de la carne en nosotros, quiere decir que las obras de la carne existen en nosotros. Y usted sabe lo que dice Gálatas: manifiestas son las obras de la carne, que son ira, contienda, enojo, fornicación, adulterio, lascivia. O sea, alguien puede decir: yo no tengo ningún problema con el pecado del sexo. ¿Sabe qué? Lo felicito, pero tal vez es usted una gran chismosa, marca Acme. Tal vez no, yo no soy para nada chismosa. Pecados de sexo, ni se diga, yo siempre he sido una blanca paloma. Sí, pero ¿qué tal cuando te enojas y te vuelves iracunda y pareces sargento mal pagado en tu casa? Más las mujeres, ¿verdad? De temprano ya están: levántese, párese. Dice uno: Dios mío, donde hay griterío, el Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué lo dicen tristes? Qué lindo cuando usted abre sus ojitos y dice: Señor, gracias por este nuevo día que me das. Y de repente la vocesota cavernícola de ultratumba de la mujer: pónganse de pie todos, barran la cocina, laven los trastes, salte de aquí, perro. Si tu espíritu se contrista, ¿cuánto más el Espíritu de Dios? A ver, todas las mujeres que tienen hijos, ¿están aquí? Hagan este ejercicio. Suelten. Comprométanse a no estar gritando en su casa. Por el amor de Dios, contristan el espíritu. Escuchaba el otro día al pastor Enoch decir en un mensaje que en su casa su mamá era bien gritona, ya eran cristianos. Y dice, y le dije: mamá, ya ve que él es muy tranquilo: mamá, no grites, mamá. Y hasta para eso dice como a 3 metros, si no, hay más cerquita le tira los dientes. Entonces, algunos juzgan: ah, mira, ese cometió adulterio, pero tú eres chismosa. Ah, mira, aquel se fue a echar sus alcoholes, sí, pero tú andas de argüendero, iracundo, envidiosos. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: hagan pues morir, quiere decir que estamos luchando. No es licencia para pecar. No digan: no, ya dijo el pastor que soy carne y puedo. No, no, no. Lidiemos con eso. Ya vieron que por las obras de la carne hasta tristes se quedan. Fornicación, adulterio, pornografía. Tal vez alguien diga: yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ningún problema con la pornografía. Gente que ve con morbo el acto sexual porque lo han denigrado y no es como la Biblia lo manda. ¿Sí me explico? Sí. Hoy en día las cosas están peores, hay hasta bestialismo, hombres teniendo relaciones sexuales con animales y mujeres con animales. Qué horrible. ¿Se da cuenta? Tal vez no tenga problemas con eso, pero ¿qué tal es envidioso? Ahora, en nuestra carne, en el mismo epístola del apóstol Pablo a los romanos dice: porque exactamente lo que no quiero hacer, ¿qué creo? Eso termino haciendo. Entonces dice el apóstol Pablo: miserable de mí. Entonces concluyo, dice el apóstol, que no soy yo sino mi carne, el mal que está en mí. Y hasta ahí parece como que nos está justificando, ¿verdad? Dice: precisamente lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Pero él termina diciendo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en Romanos capítulo 8 verso 3, el mismo capítulo, dice:
Porque Dios, enviando a Jesucristo en sangre, en sangre y carne, en semejanza de pecado como nosotros, Cristo condenó al pecado en su carne. El único que no pecó es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Él está capacitado para socorrernos en nuestras tentaciones. Pero también dice que es varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien sufrió en esta tierra, es nuestro Señor Jesucristo. De verdad, nadie puede decir, ay, ni Dios me entiende, yo sufro mucho, nadie ha sufrido como yo. No es cierto. Nuestros sufrimientos no se comparan a las de nuestro Señor. Mire, ya en Auschwitz, en Alemania, donde estaba el campo de concentración nazi, esos amigos sufrieron terriblemente y morían de hambre, de enfermedad, de frío. En un cuadrito así como de 1 por 1 dormían hasta 6. Y cuando pasó todo ese asunto, le llaman el holocausto, yo le llamo la masacre, porque no tiene nada que ver con el holocausto. Un judío escribió ahí: si Dios existe, tendrá que pedirme perdón por el sufrimiento. Y él probablemente clamó a Dios y no fue escuchado. Pero como ellos hasta la fecha no aceptan a Cristo, no saben que hace 2000 años su misma familia, sus mismos padres dijeron: crucifiquen al Nazareno y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no saben eso. Dice la palabra de Dios que Dios cancela toda maldición de tu familia cuando tú vienes a Cristo. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le odian. Pero dice que hace misericordia a 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Por eso de nada sirve que digas: yo ya acepté a Jesús, si no estás guardando la palabra. En vano creíste, dice el apóstol Pablo. Hace algún tiempo me trajeron a una mujer endemoniada, poseída, mejor dicho, amarrada de manos y pies. Me lo trajeron de otra ciudad y nadie lo podía tocar. Su aspecto era terrible. Vino el esposo, los hijos. Ya ven que cuando pasa esto, como 40 familiares llegan, y que nadie lo podía tocar. Y ya me lo trajeron y lo metí en el difunto Salón Omega. Le digo: métanlo. ¿Le ayudamos, pastor? No, le digo, déjenme solo. Es más, suéltenla. Y ahí dije: ¿para qué pedí que la soltaran? Pero bueno. Porque agredía a uno, casi le chispa un ojo. Pero como yo iba en el rema, usted sabe, cuando uno tiene el Señor, ¿verdad? Cuando tú sabes que estás bajo la cobertura de papi, aleluya. Cuando sabes que papá te respalda, cuando sabes que papá Dios está contigo. Digo: suéltenla, desátenla y déjenme solo. Y sí, me dejaron solo, la desataron. Y la situación era terrible. Y para la honra y gloria de Dios, ella fue liberada en el nombre poderoso de Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, le dije: ¿quién es el esposo? Porque este demonio, o no sé si eran varios, le entró porque no sé qué le hizo el esposo y ella estaba amargada. Tengan cuidado las amargadas. Si no puedes perdonar a tu esposo, mejor déjalo, pero no lo termines de amargar. Y el hombre, un hombrote, gordote, así grandote. Y le hablé del Señor y me dice: le voy a hacer una cosa, pastor. Me dijo: yo ya acepté a Cristo. Eso sí, con su cigarro. Yo ya acepté a Cristo, dice. Pero no soy como otros que ya aceptaron y llegan a la iglesia y son unos hipócritas. Yo no soy de ese tipo, me dijo. Le digo: ¿y usted de qué tipo es? Me dijo: caray, no sé qué tipo soy. Pues usted es del tipo que van rumbo al infierno, aún habiendo aceptado a Jesús. Porque de nada sirve que ya acepté a Jesús, apagan su celular, oremos. Uy, qué lindo, ¿verdad?
Obviamente no por fumar él era un pecador, sino simplemente se veía que él nada más de labios para afuera aceptan a Jesús, pero viven como se les da la gana. ¿Y qué es vivir como se me da la gana? No obedeces a Dios, no obedeces al pastor, no obedeces a tus padres, haces lo que se te da, lo que le da la gana a tu carne miserable, dijo un viejito. Hoy en la mañana recibí este rema, se los voy a compartir antes de que yo se lo diga mañana a los pastores. Un pastor joven se estaba quejando con un pastor ya viejito. ¿Cuál era la queja? Le decía: pastor, decía el joven, es que en la iglesia yo tengo muchos problemas porque hay gente que no me obedece. Dice el viejito: no pierdas tu tiempo, esos que no te obedecen no son tus ovejas, porque la oveja oye la voz de su pastor. Dije: wow, qué bárbaro, qué revelación. Aquí gracias no batallamos con eso. ¿Se acuerdan que les dije el 31 de diciembre? Que el que no le plazca estar aquí y no quiere obedecer, busque otra iglesia donde irse, porque entonces quiere decir que no son mis ovejas. Están ahí, pero no obedecen, hacen lo que se les da la gana. ¿Para qué me enojo? ¿Para qué daño mi hígado? Simple y sencillamente no son mis ovejas, porque Jesús lo dijo: las ovejas oyen la voz del pastor. Y eso de oír significa obedecer. Ya sé que se quedaron pensando, síganlo meditando y ahí me dicen qué les mostró el Señor. Ok, ahora les tengo una noticia. Durante Vivamos vamos a tener esa lucha constante, pero en el verso 9 de Romanos dice: mas ustedes no viven según la carne, y tiene una coma, dice, sino según el Espíritu, otra coma, y luego aclara: si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, si tú vives, dices que ya aceptaste a Jesús, ¿cuándo? En el 2001, pero no hay fruto, sigues viviendo como quieres, eres dominguero, eres miércolero, porque uno no viene el domingo, pero viene en el miércoles. No oras, no lees la Biblia, no diezmas, no ofrendas, no amas a tu prójimo. Dudo que tengas el Espíritu. Esa palabra, el verso 9, yo siempre la he tenido. Digo: Señor, ayúdame, ayuda a la iglesia, no sea que diciendo que eres cristiano no lo seas. Ahora, aclaro, no quiere decir que ya somos 100% espiritual, porque si fuéramos puro espíritu ya estuviéramos en el cielo. Pero ¿qué cree? Todavía está usted en esta tierra, todavía mira usted a su suegra, todavía lidia usted con vecinos cruzados con víbora de cascabel, todavía lidia con hackeadores de cuentas de Facebook. Hay que lidiar con todo eso. Pero en el verso 14, una palabra tan hermosa dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios no hace lo que quiere, hace lo que Dios le enseña. Mire, es tan fácil y tan agradable para la carne hacer lo que queremos. Tomamos decisiones, me caso con esta, me huyo con aquel, hago lo que mi carne quiere, viajo cuando yo quiera. Y algunos me han dicho: pastor, es que es tan difícil entender cómo Dios me está aprobando algo que quiero o me está desaprobando. Dice el apóstol Pablo que cuando él repetía alguna enseñanza no había ningún problema, y para la iglesia es más seguro. Y yo le voy a repetir ahorita rápidamente, así a vuelo de pájaro, 3 formas como saber la voluntad de Dios. Número 1, ¿qué dice la Biblia? Es el primer filtro. ¿Quieres tomar una decisión? Primero consulta qué dice la Biblia.
Y acuérdate que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Número 2, las circunstancias. Por cierto, ayer en el 10º aniversario de Chenaló, abiertamente le prohibí a los papás que estén dando en matrimonio a sus hijas menores de edad. Mire, y a la hora del convivio, una niña de 15 años, curiosita la niña, cargando un bebé bien bonito de 1 año. Quiere decir que lo tuvo cuando tenía 14 años, pero se la engendraron cuando tenía 13 años y tal vez se fue con el hombre a los 12 años. Es una niña. ¿Sí? Entonces las circunstancias, el hecho que la mujer empiece a tener cambios en su cuerpo y a ver su menstruación, no significa que ya está apta para tener un bebé. Y el caso de esta niñita, 15 años y con un bebé, muy bonito el niño por cierto, pero no es su edad. Tienes que saber las circunstancias. Te quieres casar, tus papás no aprueban a esa mujer, mejor córtale por tu propio bien, porque el que va a pagar las consecuencias eres tú. Las circunstancias. Quiero ser misionero, quiero ser pastor, pero le debes a Coppel, Electra, Presta Fácil, Prenda Max y no sé cuántos más existen. Hasta la de Shane le debes. No, primero paga y luego ve a servir al Señor, si no va a ser mal testimonio. Las circunstancias. Número 1, la palabra. Número 2, rápido, las circunstancias. Dios te está hablando, Dios te está guiando. Número 3, el testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios y te va a hacer ver las circunstancias. Y ten cuidado, porque algunos dicen, es que siento en mi corazón. Cuidado, el profeta Jeremías dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces cuando alguien te diga, es como aquel que dice, te amo con todas mis fuerzas. Dice el físico y matemático Isaac Newton, la suma de todas las fuerzas es igual a 0. ¿Escuchó? Cuando él te diga, te amo con todo mi corazón, dice el profeta Jeremías, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Es que siento en mi corazón, no te hago caso. Es que con mi corazón la amo, no procede. ¿Se da cuenta? Tiene que ser en el espíritu. Usted no debe servir a Dios en el alma, en la emoción, porque la emoción se acaba. Claro que la emoción también pone un condimento bueno, pero usted y yo tenemos que servir a Dios en el espíritu. Usted no es hijo de Dios por emoción. Ay, qué lindo, y dijeron que soy hijo de Dios, aleluya. Pero viene la primera prueba, ya no soy hijo de Dios, ya no me hables, ahora soy mundana. ¿Desde cuándo decidiste eso? El que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios como hijo de Dios, toda la vida va a ser hijo de Dios. Y aunque hayan luchas, pruebas, momentos de lágrimas, de escasez, momentos difíciles, vamos a ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo está eso? Es que un tiempecito serví en la iglesia porque era hijo de Dios, pero ahora ya soy hijo de Barrabás. Pastores chavitos han renunciado al pastorado quejándose. Dije yo, estos ni cristianos fueron. Fue salvo y perdió su salvación, no hay tal. El que es salvo y nacido de nuevo, así va a permanecer hasta el día de su muerte. ¿Me escuchó? Lidiaremos con la carne toda la vida. Habrá momentos de debilidad o incluso de desánimo. Y se lo he dicho, desanímese de su pastor, de su mujer, desanímese de las Chivas, de la América, de su partido político, desanímese de todo menos de aquel que lo compró a precio de sangre y derramó su vida por amor a ti. De él jamás te desanimes. Entonces los hijos de Dios permanecemos. Y voy terminando con esto. Verso 15. Pues ustedes, a ver cuántos son hijos de Dios. Ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción
por el cual clamamos Abba, Padre. La palabra Abba, muchos traductores no lo quisieron transcribir o traducir, porque le tenían gran respeto al nombre y a la persona de Dios. Pero se sabe que la palabra Abba es como cuando usted le dice papi o papacito a su papá. Algunos muy conservadores dicen que si usted le dice papito al Señor o papacito, es blasfemia. Yo digo, yo no veo la blasfemia. El decirle papi, papito a tu papá no es una falta de respeto. Se podría considerar más falta de respeto que le hablamos de tú al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tanto decirle papá como hablarle de tú, en vez de falta de respeto, es una confianza que tenemos en él. Mis 3 hijos nunca me han hablado de usted. Así se acostumbraron a hablarme de tú. Pero yo jamás le hablé de tú a mis papás. Yo le hablé de usted a mis papás. ¿Cuánto le hablaron de usted a sus papás? Le hablábamos de tú y nos daban nuestra bofetada. Era una falta de respeto. Hasta teníamos que hacer esto, mire, así, y ellos nos hacían así. ¿Qué respeto? Porque no había esa confianza. Y regularmente los papás no aceptaban errores. Para ellos, soy perfecto. Y si los hijos se dan cuenta de cuántas veces las regamos. Ahora, con papá Dios, le decimos papá, padre, papito, dependiendo del grado de intimidad que usted tenga con él. ¿Sí me explico? Cuando usted se derrama delante del Señor, usted le dice papá al Señor. A ver, papito lindo, ayúdame. Mire, había un predicador que conocí, uno, pero bien chaparrito, bien gordito. Dice que iba en Tapachula caminando y un calorón, y él no traía dinero. Y él dice que le dijo a Jesús: Señor, invítame una coquita bien fría. Y dice que iba pasando por una tienda, alguien lo llamó y le dijo: joven, te invito una coca bien fría. Y él entendió que el Señor se lo había dado. Dije, este gordo abusa del Señor, pero bueno, pero parece cuento, ¿verdad? Pero habla de la intimidad que tenemos con el Señor. Y cuando hay esa intimidad, dice también el apóstol Juan, el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en amor, porque Dios es amor. Acá nos enseña el apóstol Pablo que ya no tenemos temor de que la ley nos condena y nos juzga y de una vez nos manda para el infierno, sino que ahora tenemos confianza de que tenemos un abogado, y que no porque sea yo muy bueno voy a ser salvo, ni es por obras para que nadie se gloríe, sino que ahora tengo confianza de que el santo de los santos, el perfecto de los perfectos, Cristo Jesús, murió por mí en la cruz del Calvario. Así que algo que yo se los he dicho, con lo que yo siempre he lidiado, es precisamente con eso, de decir, el miedo. Señor, yo no quiero tener miedo. Él sabe que somos carne, y por eso Jesús vino a este mundo. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es hijo de Dios, porque Cristo no venció en el espíritu, venció en la carne. Y ahí les va para que lo tomen, esta palabra es clave. 2 Timoteo 1:7, si lo pueden poner, y todos lo dicen conmigo, se lo pueden poner en la pantalla. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y, ¿cómo que de demonio propio? De dominio propio. El valor no es la ausencia del miedo. Ahí entra el dominio propio, es el control del miedo. Si usted me dice: pastora, ¿usted no ha tenido miedo? Yo creo que soy uno de los más miedosos, pero lo he vencido, lo he dominado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esta frase
Para los que están pasando algún proceso, va a estar en las pantallas. Dice: el proceso trae sufrimiento, el sufrimiento trae dolor, el dolor trae avivamiento y el avivamiento multiplicación. La multiplicación trae consigo fuego y el fuego trae la unción. La unción trae el avivamiento la unción trae el levantamiento y el levantamiento lo permite Dios. Todo tiene un propósito. ¿Por qué somos sacudidos? Jesús le dijo a Pedro: Pedrito, el diablo te ha pedido para zarandearte, como a trigo. Se sacudía horrible para que se sacara todo lo malo, la cizaña, y quedara solamente el trigo. Pero ¿sabes qué, Pedro? He orado por ti para que tu fe no falte, y vuelto confirmes a tus hermanos. Y dice Pedro: entonces ya oraste por mí. Sí. Dice: Señor, ya oré por ti. ¿De verdad oraste por mí, Señor? Sí. Ah, gloria a Dios. Ya no voy a ser sacudido. No, yo no dije eso. De todas maneras vas a ser sacudido. Ah, qué alivio, ¿verdad? En esta última frase que leí hay una pequeña respuesta. Porque hay dolor, lágrimas, enfermedad, situaciones difíciles. Porque eso te despierta, te levanta. Cuando tu cristianismo ya se volvió monótono: viernes, tabernáculo; sábado, célula; domingo, 2 servicios. Ya como que ahí te la llevas, como ay, no vayamos hoy, es lo mismo de siempre. Y ahí se van a celebrar no sé qué en otro lado. Y ya empiezan los domingos a invertirlo en otras actividades. Como eres hijo de Dios, tiene que haber un sacudimiento para que despiertes. ¿Sí me explico? Entonces diga: ah, ya entiendo. Cuando tenías un buen vehículo, ya ni querías venir a la iglesia. Algunos ya nada más dejaban ahí a su familia en la entrada. Bajaba la familia y él se iba con su camioneta. Viene el Señor, te quita la camioneta. Ahora a pie, ahí vienes a alabar al Señor. Para que te eduques, nada más es para que te eduques. Porque dice la palabra: el que no recibe proceso, el que no recibe castigo, es un bastardo. Mientras que a los hijos se les corrige y se les castiga porque los amamos. Si tu pastor, porque hay mucha gente que me escucha en las redes, si tu pastor no te corrige, no te amonesta, no te regaña, no es tu pastor, no le interesa tu alma. Tal vez le interesa otra cosa, pero tu alma no. Porque el padre al hijo que ama lo corrige, lo castiga. Por eso si usted dice: ay, papá, Dios ya no es mi papá porque me castiga mucho. O este pastor ya no es mi padre espiritual porque desde que me regañó ya lo veo como cualquier cosa. Cuidado. Cuando el Señor te corrija, dale toda la honra y la gloria. Le diga: sí, papito, ya entendí de qué se trata. Póngase de pie, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario y venció al enemigo, reprendo todo espíritu de miedo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. No temas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor, de dominio propio. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Si usted ya es un hijo de Dios, dele gracias al Señor. No se quede en la etapa de que ya acepté a Jesús y está viviendo como quiere. Aprenda a obedecer a Dios. Y solamente voy a hacer un llamado esta mañana. Si hay alguien que no se ha entregado a Cristo, deje su lugar y venga rápido enfrente. Hoy es tu día, aprovéchalo. Levanta tus manos, empieza a orar, empieza a dar gracias.